El herrero. Ah, que no dijimos nada. Más pequeña o más grande como fuera, No, pero era larga y la otra no. Él hacía su pinte. Si no ponía la herradura porque a lo mejor la había perdido y la herradura estaba buena, si nada más hacía clavársela, pues haría medio pinte. Y si ponía la panela, le tenía que arreglar el casco que llamábamos, el casco de las mulas, con el pulzavante, ¿cómo se llamábamos? Lo de las mulas era pues una tarja. ¿Para cómo se limpiaba el pezuño de la mula? ¿Cómo le llamabas? Eso es lo que estabas pensando. No, rasqueta. No. Eso es una cosa de hierro, un cuchillo así, con un corte así, y luego tenía una figura. Eso era así. Como una hoz o media hoz. Era así, un corte. Y luego hacía aquí. Sí, era así más largo. Y luego hacía aquí un donde el herrero lo cogía. Es que además hacía figura, yo no sé dibujarlo así, pero hacía un poco de... ¿Un poco de qué espátula? Como de espátula, sí. Y me acuerdo que el herrero, pues nosotros le sujetábamos la pata a la mula y él con esto lo cogía así y con esto le limpiaba el casco que llamábamos. Por el casco las mulas lo tienen así, no es todo un... Le cortaba lo que hacía falta hasta que lo dejaba bien igualado. Para que sentara bien la herradura. Luego sentaba la herradura y luego le clavaba 3 clavos por cada lado. Y con un martillo los clavos así un poco para que salieran luego por fuera. Lo que limpiaba el pezuño era esto, y esto era el mango. Claro, una rasqueta o algo. Lo que digo, que lo cogía de aquí y con esto lo da con lo que cortaba. Y luego se pagaba al final, al herrero se le pagaba en dinero. Sí, eso sí, pues que también lo recordáis, era que en dinero. dinero. En octubre, en septiembre, cuando se vendieran el trigo de las cosas, sería cuando se pagaba la gente. Funcionamiento. Este corte tiene una parte de descripción de cómo se hacía la limpieza de los cascos y falta la imagen. Y a mí lo que más me interesaba era preguntar cómo se hacía el pago, ¿no? Cómo era lo que tiene que ver con todo lo que me estaba hablando en estos días, ¿no? De cómo se organizaban económicamente, ¿no? Y lo que parece claro era que sí que había dinero y que se pagaba en septiembre, que era cuando se había vendido el grano, ¿no? Un poco más de lo mismo repetido con respecto a los otros temas, que el pan, incluso el médico, todas las igualas, pues se hacía más o menos en esa fecha. O sea que en septiembre debe haber un movimiento importante, ¿no? Económico. Bueno, entonces si queréis comentar algo, alguna información que tengáis, algo que haya que corregir, lo que aquí dicen mis padres. Yo una pregunta sobre que no me he enterado muy bien. ¿Había algún nombre especial para las obras que hacía el herrero? Porque me ha parecido entender que o había media obra, según la herradura si quedaba para poder ponerla, o si se hacía el trabajo entero, pero no sé si había un nombre especial. Sí, te refieres a utilizaba una tarja también, que yo pensaba que no, pero no las herramientas. No, la tarja para señalar qué tarea había hecho y luego por lo tanto cobrarle. Sí. Y el horno era con una cartilla, la carnicería era con una tarja, y parece que la fragua también se anotaba en una tarja. No sé si lo recordáis o sabéis algo de eso. Rodrigo, ¿tú recuerdas que se utilizaba una tarja para señalar los trabajos que había hecho? No, pero lo que ha hecho el padre. Ahora que la mía... Es que mi padre sí lo ha hecho, porque a lo mejor antiguamente sí que se utilizó y luego ya no. En un papel sí que lo anotaba, que aguzaba los barrones o eso, sí que tenía un cuaderno, arriba ponía el nombre y ponía si había aguzado, si había puesto herraduras, o eso sí, llevaba una cartilla. En vez de tenerla cada uno la suya, no, la tenía él. Pero mi padre recuerda la tarja. Y la tarja era un corte o doble corte,
como una herradura o dos herraduras. Que es presente, que no, que estamos aquí. Ninguno sabemos nada del herrero porque éramos queridos. Yo era querido, conmigo me han querido todavía. El único, lo que recuerdo es tu padre, porque yo mío por allí y no. No, porque si lo hubiéramos oído, lo hubierais oído. A mí me contaban lo mismo que han hecho tus Lo de padres. juntar en un librillo que tenía él, sí. Alberto, ¿qué dices? A mí me contaban lo mismo que ha dicho tu padre, que cuando era un arreglo era medio pinte, que cuando era una herradura era el pinte negro. Esa es una palabra pinte, ¿no? Pinte, ayer lo dijeron también las mujeres. Una muestra. Un target, que de ahí viene target, o pinte. Pinte era muy habitual, que se dice así cuando era para cortar una muestra. Seguramente es un sistema que se dejó de utilizar en algún momento. Cuando empezó a tener ya, más mecanización, dice Rodrigo, que ya atrás eran barreros diferentes, típicos y demás, yo recuerdo de verle apuntar. Y las herraduras, Poco, pero ver apuntar. hubo un momento en que las herraduras casi desaparecieron, sin embargo cogieron auge las herraduras de las cuchillas y ya fue muy Yo, el último nivel, Cuando se partía un puntero de la vertedera o eso, lo traías aquí y el tío Juan lo soltaba con los polvos estos que te digo, echaba los polvos esos, y joder, que si soltaba con una autógena de carburo. Yo de eso no me acuerdo. Y la fragua era muy concurrida, sobre todo cuando llovía o hacía mal tiempo. Aquí debajo del tejadillo veías a muchísima gente el día que llovía, ¿eh? Cuando llovía o caverna o fragua. Un lugar de encuentro. Yo soy yo de ver aquí la gente. yo todavía he tenido una experiencia, no era ya con nuestro error de aquí, con el de rueda hasta que se jubiló. Tú ibas a que te hiciera cualquier cosa y él te la apuntaba en una cartelería y le pagabas en septiembre. Eso te hablo del año 1997. Hicimos encargos para la casa mía, allá arriba, y yo recuerdo llegar allí y de parte, dice, para septiembre, me la apuntaba allí y tenía un cuaderno y me recordaba un poco a que tenía aquí el El de rueda también. Sí. Que fue el último herrero que hubo por aquí. Herrero. Sí, ya digo que me recordó eso. Cuando comentan aquí que en septiembre pagaba, pero cuando llega a pagar dice, no, en septiembre. Eso es un... Y era el mes de mayo cuando me la había hecho todo. Pues en septiembre fui a pagar. Sin intereses. Sí, Pero es curioso, ¿no? Porque perfectamente se podía pagar, no era una persona que hubiera hecho... Si lo vamos a ver a la fuerza de la vida, el hábito se había convertido en norma. En norma para cuando los plazos de pago. Curioso. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Que cuando la mayoría un poco en contra de lo que se dijo ayer aquí, casi el 100% del trigo iba al Servicio Nacional de Trigo. El único trigo que no iba era el que la gente cogía y lo llevaba de extraperlo, pero el resto iba todo. Entonces, en septiembre era cuando el Servicio Nacional de Trigo abonaba, lo abonaba a través de bancar, a través de sistemas bancarios, y la gente tenía su plantilla en el banco que era como manejaban el dinero, porque a partir de que el Servicio Nacional de Trigo abonaba, pues el dinero ya era más fácil en el pueblo. Lo que parece que previo a eso incluso existía el cambio, ¿no? Lo que decía mi padre, que insistía en que en algún momento no se pagaba el dinero, sino se pagaba en la línea que se recogía en el banco. Eso sería antes de la República. Claro, sería previo. Pero en España la escasez que hubo con la hambruna después de la guerra, ahí fue cuando se implantó el Servicio Nacional de Trigo. Y ya no había forma, había forma, alguien juntaba los animales que por las noches salían para extraperlo, ¿no? Y el trigo que trajo, que vino de Argentina, pero todo eso estaba ya muy regulado y muy penalizado, el salirse del circuito. En la Primera República ya había mucho extraperlo.
porque en mi casa, casa de mis padres, en el descansillo de la escalera, que hay un cuarto grande, ahí yo de oírle al tío Mariano, al padre del Pío y del Pudecio, de oír que él se acordaba totalmente de haber guardado trigo allí, que era donde no lo iban a requisar, porque esa casa estaba vacía. Y él la había conocido habitada. Mira que era ya mayor, que sería del año 1880 o 90, pero sí que recordaba de haber tenido allí el trigo de esta feria. Y se han bajado las picas, que se han bajado. Y había mucho. Pues claro, es que entonces tampoco se controlaba tanto el Servicio Nacional. Fue luego más tarde, cuando ya se Después de la guerra, digo. Después de la guerra, para a raíz de la escasez, de la alimentos, se controlaba. cuando Y tampoco se podía echar el trigo a las orejas. No, yo por comentar, simplemente yo sé muy poco de cómo eran las costumbres de la fragua, por eso he preguntado. Simplemente oyéndolos hablar también a Santi y a Rodrigo, pues decir que la historia de la fragua es un poco la historia de la sucesiva mecanización que ha ocurrido en el campo. Entonces, yo por lo que sé de mi abuelo, por lo que sé de mi padre, es que ha ido cambiando la fragua en función de todo esto. Entonces, en función de que había mulas, había herraduras, luego ya llegó las segadoras, las atadoras, las aventadoras, etc. Hasta el punto de que ellos montaron aquí una casa que era de Ajuria, que fueron representantes de Ajuria, y ellos mismos se dedicaron a incluso vender y arreglar. Yo recuerdo que mi padre contaba de él iba con la mula o con lo que fuera, no, con la bici, perdón, a poner herraduras a Concha o a otros pueblos, y que cuando llegó la mecanización, pues que él contaba muy orgulloso que cuando llegaron los motores nadie conseguía reparar el motor, y él llegó, lo desmontó y lo volvió a montar y reparó el motor. Es decir, digamos que había como dos generaciones de ya PCBC, ¿no? Al momento casi de la desaparición de la fragua, ¿no? Del momento que se va. Pues eso, simplemente señalar esto, esa transición que es paulatina hasta llegar pues, a la destrucción completa, los motores, etc. Y prácticamente la desaparición de la misma fragua, ¿no? Incluso llegó a ser representante. Llegaba a ser representante de una firma que tenía máquinas de segadores y tal, que se llama Julia, que era una máquina que era, bueno, ya, yo creí que era italiana, no lo sé. No, era de Vitoria, era vasca. Era vasca, sí. De Vitoria. Sí. Sí, claro, sí, pero es que entonces me estoy confundiendo con una marca que era italiana. Lo que pasa es que mi padre luego continuó con esa tradición y luego tenía la verga, tenía cosechadora la verga. Mi padre tuvo máquinas de, llamaba máquinas de cosechar cosas que incluso estuvo aquí, donde había aquellas que venían. Pero vamos, la transición de todo, la línea es esta, variando en función. Yo recuerdo la cosechadora. Sí, llegó a tener dos, y a trabajar ya, arriba, lo recuerdo, porque Lucía hacía trabajos. Me acuerdo bien de las máquinas aquellas. No había que recurrir mucho a la fragua. A la fragua había que recurrir, todo el que tenía gusto tenía que recurrir. El día que se rompía una cosa, se rompía otra. Y cuando estaba trabajando en el verano, les tocaba aquí a las 8 de la mañana. No veníamos los morros, porque había partido la cuchilla, la mano de la cuchilla, estaba a poner cuchillas aquí, porque tampoco tenía todo el mundo, y las cuchillas se partían mucho. Como ahora que está todo hecha la tierra, pero entonces aquí a poner cuchillas cuando no acudía gente. Lástima no tener fotos, ¿verdad? No hay ninguna foto de la fama, de Herrero. No hay fotos. No sé si tendría alguna Por casa. No era como es ahora. La fragua era aquello y había un ventanuco. Esto era la vivienda, todo esto era la vivienda de Herrero. Y el herrero, cuanto más oscuro, mejor ve el temple. Claro. Pero el tío Juan nunca vino aquí. ¿No vivió aquí a la Herrero nunca? No. Sí, al principio sí, cuando llegaron estables, pues yo no lo recuerdo. eso no lo habéis hablado, yo no sé cómo era lo de, porque esto pertenecía al ayuntamiento. Supongo que fue por pública subasta y entonces te da el contrato. Y primero Yo sí siempre que lo vinieron, recuerdo en la casa donde sí, pero creo que sí vivió aquí y luego ya compraron aquella casa del Cadentejo, ¿no? Y ya a partir de eso vivieron ahí. Pero esto cuando lo rehabilitamos era una anexo, o sea, que la puerta claramente a la fragua, o sea, que vivió Pero como que una de Herrero. en los años 50 no hubo gente que Ya no vivió nadie. Bueno,
aquí queda un corte que era el ayuntamiento y las hermandades. Aunque ya hemos hablado de la hermandad de los ganaderos, luego había otras hermandades religiosas y me hablaron algo de ellas. ¿Lo ponemos? Porque luego está lo del ayuntamiento. Porque luego está lo del ayuntamiento, cómo tomaba las decisiones el ayuntamiento. Porque se reunían en la casa del lugar, ¿quién se reunía y para cuándo? Pues para muchas cosas. Unas veces se reunían porque lo mandaba pues también pregonaban, por ejemplo, la hermandad de labradores y ganaderos a tal hora en la casa de ayuntamiento. Se acordarían, pues yo qué sé, pues porque ellos cuando soltaban los pastos, cuando no. Pues cosas de esas de pastos o de cosas de agricultura, yo qué sé, que cosas pasarían entonces. ¿Y se tomaban decisiones o era para informar? Para tomar decisiones también. Era una junta, no era como ahora que el alcalde se hace el solo. Entonces era una hermandad de labradores y ganaderos. Bueno, pero había una hermandad para cada cosa. Para las pastas, administrar los pastos estaba la hermandad de labradores. Los ganaderos, o sea, de Galicia. El alcalde será pues, para otras muchas cosas. O sea que vosotros recordáis de haber ido a reuniones. Irían solo los hombres, claro. Hombre, sí, claro. Sí. No iba ni una sola mujer. Jamás. Entonces nunca sé. Para nada. No pensé. La mujer no bueno, tenéis... luego en casa a lo mejor discutirían entre las mujeres y los hombres lo que fuera, pero... ¿Y de mujeres no había ninguna hermandad o alguna reunión o algún grupo? No. Nada, ¿no recuerdas tú nada más que hubiera...? Las mujeres no pintaban nunca. Hombre, pero estaba la hermandad de San Sebastián. De iglesia. De cosas de iglesia. De cosas de iglesia estaban los... ¿Cómo se llaman los de San Sebastián? No, los de San Sebastián no. Había una hermandad del Cristo de la Viga. Y ahí se cambiaban de priostre, que se llamaban, que luego cuando era priostre y mayordomos. Pero eran nombres también. El nombre sí, claro. Pero cuando eran las hijas de María eran que luego iban por las calles vendiendo papeletas para rifar no sé qué y nos pagaban en huevos. La gente pagaba en huevos. ¿Y eso era una hermandad de mujeres? Sí, una hermandad de las hijas de María se llamaban. ¿Y eso qué hacían? Pues eso, sacar dinero pues sería para la iglesia o para la Virgen algo. ¿Y las hermandades del Cristo de la Viga y la de San Sebastián qué hacían? No, de San Sebastián no había hermandad. ¿Cómo que no? Yo no me acuerdo. El Cristo de la Viga sí. Y luego había otra había de los que llevaban... de San Sebastián. En San Sebastián se daba el... No, pero eso es San Antón. No el es San Sebastián. Antón pero está en la ermita, sí, pero había una hermandad también. No, hermandad yo no me acuerdo. Mario en el libro habla de la hermandad de San Sebastián. Pues no sé. Porque yo sé que... fue más antigua. Que era la cruz, era una fiesta muy gorda, muy grande, que era cuando se cambiaba de piostre y eso, y el piostre invitaba a los mayordomos y a la gente a su casa a tomar bollos. ¿Pero esas hermandades hacían actos, organizaban cosas o solo actos religiosos? No sé, actos religiosos yo no creo que hicieran nada allí, no sé si lo que sacaran... Bueno, eso a lo mejor no sacaban dinero. ¿Una hermandad para ayudar a los pobres? Pero que no, yo nunca me acuerdo de eso. Y sé lo de las hijas de María, pero que es que luego ya no me acuerdo qué se hacía con el dinero, porque se compraba algo para rifarlo, pero siempre era con el fin de que quedara algo más. Y entonces yo no sé si sería para comprarle una corona a la Virgen, unas flores, porque es que tampoco había nada para... O sea, yo nunca jamás he oído que le daban a los pobres. Eso no lo he oído. No había ninguna hermandad de caridad. Entonces de eso no, porque había los que vivían allí en la casa nuestra, el Tío Cojo. Tío Cojos, que decíamos. Pues ese esos iban pidiendo a las casas. Y también la gente les llevaba cuando las matanzas caldo de las morcillas. Bueno, pero también no había un almacén en el sindicato. El sindicato no era para los pobres. Eso sería si acaso durante la guerra. Pues durante la guerra o al terminar la guerra, porque el sindicato. Lo del sindicato. Pero de esto otro de ayudar a los pobres, yo me acuerdo muchas veces la pobre mujer esta, la Encarnación, que era la mujer del Tío Cojo,
Luego tenía una hija que también iba a pedir por allí, a Concha, a los pueblos, y iban a por leña al monte y traían la leña a cuestas. Esa mujer cogía hacía le hacía unos lazos, metía así los codos y lo llevaba en la espalda y desde el monte se venía, claro. Y desde el monte a casa. Y me acuerdo yo muchas veces. Nadie le traía y pienso yo muchas veces de verla incluso cuando llegaba a las paredes del cerro que llamamos, que hay allí una bruma junto a la pared, o sea, a la pared junto a la carretera. Dejar allí para que descansara pues, la leña. Se ponía allí de espaldas y estaba el... Y nadie le ofrecía llevarle... Y pasar con las mulas, no yo, sino otro y otro, y la tengo que hablar con la llevar yo muchas veces me acuerdo de eso. Ahora, revuelve la conciencia. ¿Qué pensaríamos entonces? ¿Cómo no le echaba una mano a nadie? ¿Y qué quieres? Yo qué sé. Y ir al monte a cortar leña, que tampoco les podían cortar leña gorda, que traían pues 4 tamalejas. Pero que lo que dejaran cuando hicieran las suertes, lo que sea, pues iría rebuscando también. Para poderlas traer. Pero tampoco pasaba mucha gente, hambre en el pueblo, o sea, muchas calamidades. El tartanero llegar así a pasar hambre, después de la guerra hubo quien tuvo que ir a moler por ahí a los molinos y no tenía trigo y comieron pan de centeno. Ahora parece que es especial y entonces era... Más categoría. Era de pobres. Pero esa gente que decía que el tío cojo, esto que iban a por leña al monte... Pues yo no sé si pasarían hambre, pero patatas pues a lo mejor les darían de limosna, pero no comerían más que patatas y... Pues nada de pasar hambre, claro que pasarían hambre. No. Y me acuerdo de estar con la María por el Cerrillo de la Silla, por Loma Gorda, por ahí con las ovejas, y le decían algo y decía, aquí andamos mirando al cielo y jodiendo al suelo, porque llevaba unas zapatillas, porque entonces el comprar unas albarcas, las gomas estaban muy escasas, el comprar unas albarcas, y llevaba unas zapatillas que se le clavaban los pinchos y los clavos y las piedras y decía la María, mirando al cielo y jodiendo al suelo. La María, esas eran las... Bueno, volvemos a aquel tema que ya habíamos tratado ayer, que es la solidaridad y con la gente pobre, ¿no? Y cómo se organizaba, si había algún sistema organizado para sostener a las personas que tuvieran menos recursos y que no, claramente no, que las hermandades no estaban hermandades religiosas no parece que tuvieran esos fines, sino la voluntad que se había convertido en costumbre en algunos casos, ¿no? En la matanza, llevar a la más pobre, caldo, bueno, ayer Esther y Victoria decía que sí que recordaban, ¿no? Que llevaban fillas incluso a las más pobres y que sí que había una cierta ayuda, ¿no? O sentimiento de colaborar con... Las letanías también salían a pedir. Cuando estábamos comiendo, venían con una lata que traían, y cuando estás comiendo una longaniza, pues a lo mejor le dabas un trocito. Pero en las letanías venían aquí a Coja y pobres de otros pueblos. Ya, si venían a pedir. Y mendigos de otros pueblos, pues claro, el día de la letanía había abundancia de comida. No del BIF, yo me acuerdo bien, de uno del BIF que venía, de las letanías. Había también, yo creo que era del Miguel. Pero que llegaba ya por un par de días antes, pero que digo que San Sebastián no fue cofradía, fue antes. Sí, fue cofradía, no fue hermandad, fue cofradía, no tenía nada que ver. Ahí sí que ayudaban la cofradía, pero en la hermandad no. Las hermandades sí que había, me parece que había una que era de la Veracruz, que los que pertenecían a ella pagaban algo, si no recuerdo mal. La de la Veracruz, yo estuve en la cofradía. Y cuando fallecía alguno que estaba dentro de la cofradía de la Veracruz, se tocaba el campanillo grande.
campanillo que era grande, se salía por la calle tocando el campanillo y luego cuando se hacía el entierro también se tocaba el campanillo. Y el entierro era un tema de algunas cofradías. El féretro se paraba en frente de la Virgen, Sí. con los pies mirando hacia la Virgen, y se rezaba. No, incluso en la puerta del paredero también se paraba. Pero Se que tocaban las campanas, se hacían las la clamores. Sí, La cofradía de la Veracruz existió hasta... muy avanzada. Yo me acuerdo bien Yo estuve avanzada de la Veracruz. a los 70, 60 y mucho. a los 60 y ya. Y luego también estaba la del Señor. La del Señor, es la cofradía del Señor, que era la que realmente le comentaba a nosotros, que había el diostre, Efectivamente. y los que hacían eran los que hacían los rollos, los mayores, efectivamente, y ellos hacían los rollos, y cada sorteamos, pues esa cofradía, la mujer del diostre, hacía los rollos con unas proporciones que no enseñaban a nadie. Salían rollos muy buenos porque tenían una pauta de hacer. Tú lo recuerdas eso, ¿verdad? Sí, pero yo no sé si La del Señor. o la del... Porque mi madre hizo rollos en algún momento dado. Entonces en esas cofradías participaba la gente porque le interesaba por lo que No, les pero era- aseguraba, por una cuestión religiosa. Era por temas religiosos. Tenían más misas. Eran religiosos. Eran religiosos, sus fines sobre todo eran religiosos, pero además luego tenían una aportación económica que luego les repercutió. Teodoro, tu padre, en el libro de Ternánido habla bastante de la de San Fabián y San Cristóbal y San Sebastián. Y tiene, creo que Era cofradía. era cofradía, sí. Y creo que Vera Casado tiene los estatutos de esa cofradía. Sí, Que perduró en el tiempo. Esa no la han conocido, pero esa terminó. No, esa Desapareció. en el año 1700, no mejor. Desapareció hace mucho. De esa cofradía, de una de esas cofradías que debía ser la del Cristo, era de la que estaban los jarros en el ayuntamiento, ¿os acordáis? Que había los jarros que repartía el vino el ayuntamiento. No, el ayuntamiento... No era el ayuntamiento heredó esos jarros. Esos jarros eran de la cofradía y el diostre repartía vino con esos jarros. Y decían que los mozos, habéis visto que eran los jarros como un cántaro de 16 litros, que los mozos chulos bebían con una manera. Esos jarros son con los que el diostre, en todas las cofradías, reparte el vino, la caridad, se le llama. Y esos jarros son los... Esas se han ido heredando de una cofradía a otra, porque las cofradías de las que vosotros ahora mismo habéis hablado, de dos cofradías, de la cofradía de la Veracruz La del Señor. y la del Señor. Habéis hablado de esas dos cofradías. La del Señor era que el domingo del Señor, el domingo, el jueves era el cuerpo, pero el domingo iban con la cruz y luego iban los cofrades. Pero era la principal de Terranero. ¿Eh? Era la que tenía más ataque. Sí, porque es que además iban a comer mantecaos y magdalenas. Eso me acuerdo yo perfectamente. Que seguramente con Mistela, rico. Como dice Luis Alberto, al final se fueron desapareciendo algunas y se integraron todas. Al final yo creo que en la cofradía. Y al final se integraron todas en el ayuntamiento, que por eso el ayuntamiento da vino y da sardinas, que eso no era misión del ayuntamiento, eso era misión de las cofradías. Y eso lo heredó el ayuntamiento y como símbolo heredó los jarros del diostre, que estuvieron expuestos en el ayuntamiento hasta que se hizo la reforma. Todavía las cántaros, esos que daban de vino. Letanías y el... Sí que tiene sentido lo que dice Luis, que conforme va avanzando los años, fueron los ayuntamientos los que gestionaron los servicios, pero antes de eso eran los vecinos los que se organizaban. Las cofradías, no todos los vecinos, las cofradías, en las cofradías tampoco es que participaran todos los vecinos. Las cofradías participaban los que eran cabeza. Y el diostre era
alguien gordo. Y por eso las procesiones llevaban unos la cruz y otros, todos esos eran símbolos de estatus. Y eso se recogía en la cofradía. También se alternaba. Cuando se ponía el monumento, yo creo que el Jueves Santo a lo mejor no, pero que el Santo seguro que estaban ahí con la cruz y estaban durante 1 hora o 2 horas allí y luego iban otros y los grababan. Eso era tal cosa. ¿Y quién lleva la cruz en las procesiones? Ahora, ¿quién la llevó siempre la cruz? Siempre la llevó alguien señalado. El mayor de la hermandad. ¿El? Que fuera mayordomo de la hermandad. No. El depositario o alguno de esos era, ¿no? ¿Tú, Mario, no sabes quién llevaba la cruz? Yo sé que iba el diostre con los 2 que le acompañaban, que eran simplemente los representantes de la hermandad, pero luego otros representantes. Había un hermano mayor siempre. Claro. Había un hermano mayor. El diostre. Diostre. Digo que el diostre era el la cabeza representante de la hermandad y la ha acompañado siempre. La palabra correcta es priostre, pero siempre se ha dicho diostre. Sí, bueno. Que tenían más fines. Los jarros, ¿qué pasa con ellos? ¿Han desaparecido? Cuando se hizo la reforma estuvieron guardados en la nave nueva de allí, que se lo dije a Paquín y dijo que estaban por ahí por el suelo, con lo cual es peligro. Sí, está regulado. ¿Están allí todavía? Pues esos tenían que volver al ayuntamiento, porque eso es un símbolo de que ahora mismo estamos viendo inmemorial. Esos son el último recuerdo tangible de esas hermandades. Todo lo demás es lo que estamos hablando, de transmisión oral. Lo único que se puede tocar de eso son esos jarros, que entre otras cosas es la medida de vino que se repartía, que es una broma, que son 16 litros. Y lo que le fundamenta de eso al ayuntamiento, pues claro, no, ¿para qué convocaba el ayuntamiento? ¿Y cómo se tomaban las decisiones? ¿Cuándo se tomaban decisiones comunales o cuándo eran decisiones unipersonales del alcalde? Lo que sí no hay información clara de eso. Mi padre fue muchos años alcalde, y desde luego yo creo que mi padre nunca tomaba decisiones personales. Yo recuerdo de 2 que le acompañaban en el ayuntamiento como concejales, Julio Larriba, el padre de Paco, y Clemente Larriba. Y todo lo que hacían, aparte de que tuvieran amistad, siempre lo hacían de forma conjunta. Sí, que debía ser muy frecuente las convocatorias. ¿Tú recuerdas, papá, mamá, recordáis de si se convocaba eso con mucha frecuencia? ¿Las reuniones del ayuntamiento? No estaba. Bueno, las mujeres no iban, pero yo parece que tengo entendido de que siempre eran los mismos. los que iban a... Los más pudientes. Porque también tomaban más decisiones porque podían más. Si había que poner una bula, ¿quién la iba a poner? ¿Quién la tenía? Pues entonces... ¿Pero se convocaba a todo el pueblo o se convocaba solo a los más generales? Era consejo abierto. Era consejo abierto y en la casa lugar hay sitio para todos los vecinos del pueblo. Porque hay un sitio de prioridad a las autoridades, pero luego en los laterales era sitio para que tuvieran asiento todos los vecinos. Tengo entendido que iba todo lo que quería. Todos los vecinos, claro, no todas. Todos los vecinos. Eso sería en otro sitio. Eso ha sido así siempre y no es nada más que la arquitectura popular, la arquitectura de la casa lugar te lo dice. Porque la casa lugar es una pena que se haya perdido, porque ese es el verdadero forma de ver cómo se estructuraba el ayuntamiento. Era un ayuntamiento, un consejo abierto, es decir, lo más democrático que hay. Por eso tiene razón en decir que no tomaba decisiones personales el alcalde, porque las tomaba. Pero mira, por ejemplo, el consejo. un detalle que yo lo tengo muy grabado es cuando se hizo el bar. Fue un domingo, después de misa, que había un partido de pelota, y antes del partido de pelota, el alcalde, que era mi padre, con Julio y con Clemente, entraron al pueblo y lo llevaron ahí, al espacio de ese. Fíjate que esto no había sido comunicado a los vecinos. Y en ese acto comunicaron que se iba a construir ahí el bar. Y los convocaron en el espacio de que iba a ser el bar. Y yo recuerdo muy bien
día, porque la gente, aparte de aplaudir, hubo gente que se fue a borrachas a su casa para tirar árboles ya en previsión de la construcción. Entonces, esa decisión la habían tomado los tres que formaban el ayuntamiento. Eso era por el 50, ¿no? No, el 58, 59, por ahí. Porque los cimientos... El año de la Riada. Los cimientos están hechos con piedras de la torre de San Gil. Eso lo dice. Pero bueno, Entonces no sabemos si ese consejo era un consejo informativo, decisorio o... Como son todos los consejos abiertos. Como son todavía los consejos abiertos de toda España. El consejo abierto tiene derecho de palabra a todos los vecinos. Cuando se hizo lo del, Y se vota. lo del bar y lo del cementerio, que se hizo también, no se fechas. Yo tengo la idea de veros en la casa lugar sentados, la gente, pensando, a ver, ¿y quién podía dar para hacer el cementerio? El que tuviera. ¿Quién tuviera? Ayer cuando habláis de estas cosas y tal, no fueran estas cosas. Sí, más. Nuria, que estaba aquí, dijo que el bar se inauguró cuando sus padres se casaron porque lo celebraron en el bar. no, bueno, dijo que la primera boda que se celebró en el bar era la de sus padres. Que pero estaba ya estaba también inaugurada. prácticamente, ya, pero prácticamente fue cuando Sí, no, está claro. o sea, por esos años sería. Y lo hizo la Constitución, la hizo el destrozo de José. Uno de una nariz que había. Cirilo y Diandro. El Cirilo. El diablo Vaya hombre, para mí. Hombre, el Cirilo hizo muchas casas. Sí. Y el Bernardino también. Y el cementerio, por curiosidad, os puedo explicar por qué el ayuntamiento decidió hacer un cementerio. Es una cosa un poco técnica, pero cuando murió mi abuela Justa, la madre de mi padre, que era mi padre alcalde, fueron a hacer el pozo, y es que ya no había espacio. Y cuando quisieron hacer el pozo de la abuela, cavaron y arrancaron los pies de la persona que había delante. Y vieron la escasez de terreno y por eso decidieron inmediatamente hacer el nuevo cementerio. Bueno, ya. Ya se acabó la sesión. No sé si alguno de la ha venido ahora a la cabeza. ¿Alguien se acuerda de todos los que estamos aquí cuando se hacía la hoguera de Navidad? Pues se iba pidiendo por las calles leña, yendo por las puertas. Sí, bueno, se iba pidiendo por las puertas. Pero bueno, eso más o menos se estuvo manteniendo muchos años. Pero lo que aportaban más leña eran los que se habían casado en el año. No, esos tenían que ir. Tenían la obligación de ir con el carro al monte a por la leña. ¿Quién se acuerda de eso? Eso sí era una cosa que era, no sé, alguno no fue, alguno no fue, pero yo me acuerdo muy bien de cuando se casó el día en Angelita, que yo creo que sería ya que sí de los últimos que fueron a por la leña. Era una cosa Se curiosa daba una también. obligación de que tenían que ir a por una carga de leña y que hubiera trasero al monte. Pero que ya eso se ha olvidado y... Pues eso era otra forma de disposición de una norma para algo necesario, como era hacer la vela, y que era costumbre Hace y 66 norma. años. 66 años todo eso. Hombre, ya en Navidad había nieve y andábamos por ahí. Fíjate qué botas llevábamos. Buscando leña. Yo quiero recordar que sí íbamos a pedir leña, ¿no? ¿Verdad que digo? Bajo de vosotros. Y luego no todo el mundo tenía tampoco. No vayan a pensar que todo el mundo tenía mucha leña. Y había un refrán. La leña estaba muy escasa. Que de los años se daba justa. Eso era Y había una cosa que se decía, ligandos a ligandorros.
una canción que se decía, ligados a ligador. Aquí vive la casa, esta es la casa de los pedorros. Los que te daban un escabrón pequeño, otros variadas, no había, pero se decía eso. Y ya que estamos con chascarrillo de costumbre, lo del piso, ¿eso existió siempre? Claro, lo recordamos nosotros, pero siempre existió el piso que un hombre venía. Sí, yo creo que esto ya acaba de decir que eso ya siempre. Es siempre, vosotros no, porque. Al tío Tarreguero tenía todo la cerrada, o sea que fíjate si ya. Yo Tarreguero la tenía cerrada. Y mi padre también lo pagó, que se los contaba. Sí. Ya, pero que no es una costumbre de los años. No, es una costumbre de. Es una costumbre tribal, es el derecho de. La primera vez que venía el novio y ya lo decía que venía, ya, como no recuerdo ahora cómo se llamaba, eso y la manta. Así la manta. Y había algunos que no lo pagaron y cuando se casó, el verde, sí, la Eugenia, joder, la hija del Guerrero. Bueno, pues como no lo quería pagar, le prepararon una. Luego ya hubo otras más tarde, sí. Entonces, fíjate si hace años. Y claro, nosotros lo hemos vivido lo de la Pero ya da igual, se pagaba el piso y la manta. Cuando se cobraba la manta era pues, para tomar una cerveza, una Coca-Cola, eso. Pero luego ya cuando se cobraba el piso, pues se hacía pero una fiesta. Y venían la pareja. Eso me acuerdo yo perfectamente de hacer. Yo me pregunto si hubo algún momento en el que nadie se llegaba porque era costumbre. Si alguno se casó y se sabía que ni tenía el que venía ni tenía el que había, la que había aquí, se le ayudaba y se le ayudó y se le cantó en la puerta a los mozos algunas jotas o cantábamos y eso fue a la se le ayudó. Esto fue a la Teodora que se habló el otro día del tío Carrasco. Pues la Teodora esa, ¿hay Luciano por ahí? No. Vivían donde vive Luciano, ¿no? Pues se casó con un hombre pues es que era de Pelayo, yo por ahí. era de la provincia de Guadalajara. No, no era de Huerta Pelayo. Y estaba yo con ellos después 200 años. Alcalá, en Madrid, que estaban en una residencia. Venga, que nos vamos. Eran una pareja que los pobres no tenían nada. Y los mozos, estuvimos en su puesta, cantando, se hacía baile en la segunda, que se hacía primera, segunda y tercera. La segunda cuando se celebraba la fiesta. La segunda se celebraba una fiesta. Y se la pagamos la música, un día, pues, ese día los que llamamos en las cantadas. Bueno, pues la fiesta era cada domingo. Y se la pagamos los mozos también. Con la guitarra. Sí. Sí. Bueno, nada más. Pero uno lo necesitaba también. Pero ese fue un hombre que vino a casarse con alguien de aquí. Sí. Si vivieron detrás de nosotros. Sí. Y el que no podía pagar un piso, entonces, incluso se le ayudaba. Claro, no tenían ni porque tenía que pagar obligatoriamente. Tenía que pagar. La fiesta del Igual era adquirir el derecho por pisar en esta tierra. Eso suena así muy, pero es en todos los pueblos de Guadalajara. Muchos sitios llaman la patente, las costumbres. En Zarzuela de Jadraque todavía mantienen el mismo cobro. Una lata de bonito de mezcaleche y una roba de vino. Todavía fíjate como la costumbre. No es dinero como nosotros. Era que antes aquí seguramente también sería lo mismo. Sería la costumbre. Que nosotros cuando había una cerrada y no se pagaba, se iba añadiendo el gasto a la costumbre. Es decir, que si la costumbre era una roba de vino y una lata de escabeche,
y no la pagaban, se le daba cencerrada. Y en esa cencerrada los mozos iban comprando vino y escabeche y eso se iba sumando. Eso se iba sumando. No, porque ya duraba la cencerrada, duraba, a mí me dijeron que al Totaleguero le rodearon la casa con cuerdas, le llenaron de cencerros y que la gente iba a guardar las ovejas y uno se quedaba en la hoguera tirando con la... Y la cencerrada estaba ahí en noche, sin parar. En así no podía faltar el baile los domingos. En la casa de aquí estábamos de visión y no estaba dejada con corro que también. Porque se llama mujer, claro. La verdad, era eso. Los domingos por los domingos había veces. Y antes de la casa del lugar también en los bares que había. En Cerquillo también hubo baile. En La Paz también hubo baile. En Casa del Lugar era donde bailábamos siempre. Pero no solo en la casa del lugar, sino que también en la del Vicentillo hubo baile antes. No, pero eso El baile de los de derecha y el baile de los de izquierda. Que baile antes de que se hiciera la casa del lugar los domingos, había dos bailes. de dos bailes, pero los republicanos y el nacional. Un marco y por segundo. Estaba en una casa, no estaba. Ahora, lo de la censurada, ¿qué poder tendría aquello, ¿no? ¿Qué sentido de... Pastoril. ¿Por qué estás sacando la moda? Porque seguramente lo de la zofra, que no iba a la zofra, pues bueno, se le podía sancionar, tal, pero no era tan, no se penaba de esa manera. Pero los pisos se penaba de una manera, vamos, inclemente, o sea, no había clemencia con esa gente. Entonces era algo que había que cumplir. Había otras cosas que no era tan imprescindible cumplir, pero lo de la zofra, de todas formas, no ha quedado claro que era obligatorio. Mario dijo que había sanciones estipuladas, que nosotros no las conoceremos, pero que no iba, tenía una sanción. Y iban, la gente se cuidaba dentro. Si no podía ir, llevaba material. La zofra no recuerdas que no estuviste el otro día. Cuando hablamos de la zofra, hablamos de cómo se sancionaba a quien no iba a la zofra. Eso es lo que... Sí, había que saber. Tú, era obligatorio y una ley asumida por todo el pueblo. O sea, que bueno, estaban olvidados, que había otras que no recuerdo nada. Podemos decir lo que sea. Yo he visto a Alfonso en la zona. A Alfonso. Sí, lo que hemos visto todos. Una persona ya mayor. Iba todo eso. Esas cosas... A carteles no lo dicen. Pero ya lo los de Tigre iban mirados a la zofra, los de Totaleguero sí. Anda, y el otro, ¿por qué no? A mí me suena siempre. Tú, Rodrigo, no sabes El Tigre no pagaba. El Totaleguero pagaba. No, yo de oírselo a Tío Periquillo. Tío Periquillo, Sí, la prudencia. a ese se lo oía yo. Que él fue a zofra por el Totaleguero. No quiero decir que los mejores cargueros no iban. No quiero decir nombres de personas, pero yo conozco y conocí a criados del Teller en la zona. Y eso, ya te digo que sí. Pero es que, ¿cómo iba a estar un señor pudiente como el Teller sin acudir y, sin embargo, estar bien, estar en grado? No tenéis eso. Terminamos aquí, lo cerramos. Ayer hablaba Mario, bueno, que de aquí podía surgir una iniciativa de hacer una exposición de fósiles, ¿no? Seguramente lo que yo dije, que es lo que yo opine, si me permiten, luego Ilumi me dijo que ella había visto ese fósil o un fósil en el Museo de Colina. Seguramente era el mismo que esta persona. Lo cedió un tiempo al museo, pero luego se lo ha quedado otra vez. A lo mejor podíamos, no sé... Y yo sé de alguna gente que ha encontrado fósiles de valor, o por lo menos, bueno, de valor yo no sabría yo valorar eso, pero sí agradables a la vista y que los entregan a amigos que nos han mandado por ahí. Oye, pues qué mejor que estén aquí para que nos podamos ver. Ya. Bueno, todo eso requiere conocimiento para exponerlo. A lo mejor lo que se puede es incluso consultar
consultar si puede haber una exposición temporal cedida desde Molina. El Museo Molina, ya os lo dije, tiene una colección impresionante de fósiles, igual como la tiene técnicos, una delegaciones. y tiene técnicos para, si quisiéramos hacer una colección de fósiles de Tartameno, como dice Mario, lo que no vamos a hacer es lo que hacemos todos, que tenemos 14 fósiles y no sabemos ni cómo se llaman. Eso no sirve de nada. Pero si queremos hacer eso, necesitamos una asesoría, claro, necesitamos una infraestructura. No se pueden ir poniendo en el suelo los fósiles. Hay que ponernos piscinas, hay que rotularlos. Eso, se puede y esa iniciativa, como cualquier otra que se vaya ocurriendo, ¿no? Que cada este espacio es un espacio muy cómodo para actividades, como puede ser para conciertos, para que cualquier persona que tenga una amiga, un amigo que pueda hacernos un concierto o una muestra de algo, pues que podamos aprovechar durante todo el mes de agosto, en Semana Santa, para utilizar este espacio. Bueno, ahora ya sabéis que Pablo Diego, de la asociación que esté ahora, no sé si seguirá o no, pero que siempre la asociación, aunque es sobre todo comisión de fiestas, pero que siempre hay alguien ahí que puede servir de enlace para proponer el uso de la flagua y luego sobre todo divulgarlo, para que la gente lo conozca. Pues nada, estupendo. Yo creo que lo hemos pasado bien. Sí. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias a los... Ha sido buena muchas gracias a los que nos habéis iluminado, ilustrado. Y bueno, pues podemos continuarla con